Libro primero. De la creación del mundo a la muerte de Isaac. Prefacio. 1. No todos los que emprenden la tarea de escribir la historia lo hacen por la misma razón, sino por diversos motivos que difieren en los distintos autores. Algunos se dedican a esta rama de la ciencia para exhibir su habilidad en el arte de las letras y para lograr reputación de elocuentes. Otros se proponen favorecer a los personajes que intervienen en la historia, y para hacerlo no ahorran esfuerzos, antes bien, exceden en la tarea su propia capacidad. Otros, en fin, escriben la historia por imperio de las circunstancias, porque ellos mismos están involucrados en los sucesos y no pueden abstenerse de relatarlos a la posteridad. Y no son pocos los que se ven incitados a sacar los hechos a la luz del día, exponiéndolos al interés público, debido a la gran importancia de los acontecimientos. De las diversas razones que mueven a los historiadores a escribir sus libros, debo declarar que las mías son las dos mencionadas en último término. Como yo estuve mezclado personalmente en la guerra que sostuvieron los judíos con los romanos, y conocí sus alternativas y supe en qué terminó, me he sentido obligado a relatar su historia cuando vi que otros escritores que lo habían hecho antes habían falsificado la verdad. 2. Me tomé el trabajo de escribir esta obra pensando que todos los griegos la encontrarían digna de estudio, porque contendrá nuestras antigüedades y la constitución de nuestras cosas públicas, tal como las presentan las escrituras hebreas. Ya me había propuesto anteriormente, cuando historié la guerra de los judíos, explicar el origen de los judíos. Las vicisitudes por qué pasaron y quién fue el legislador que les enseñó la religión y la observancia de otras virtudes. Así como las guerras que libraron antiguamente, antes de verse envueltos sin quererlo en la última contienda con los romanos. Como sería un trabajo muy amplio, lo dividí en varias partes, con su comienzo y su fin. Con el correr del tiempo, como suele suceder con los que acometen grandes empresas, me fatigué y reduje el ritmo de mi labor. Encontraba, por otra parte, pesada la tarea de trasladar nuestra historia a un idioma extranjero a cuyo manejo estamos poco acostumbrados. Muchas personas que deseaban conocer nuestra historia me animaron a seguir adelante, sobre todo Epafrodito, gran amante de las ciencias pero especialmente de la historia. También él conoció las grandes empresas y las mudanzas de la suerte, revelando siempre una gran fortaleza de ánimo y un espíritu virtuoso. Cedí a sus instancias, que acostumbra a ejercer con los que poseen alguna capacidad útil y digna, para mancomunar esfuerzos. Avergonzado de permitir que mi pereza pesara más en mi espíritu que el placer de trabajar de lleno en un estudio útil, reanudé con más ímpetus mi labor. Aparte de estas razones no dejé de meditar detenidamente en algunas otras, como ser la de que nuestros antepasados deseaban difundir aquellos hechos y de que no pocos griegos se interesaban mucho en las cosas de nuestra nación. 3. Averigüé de ese modo que el rey Ptolomeo II era muy dado a la sabiduría y a los libros, y estaba empeñado en obtener una traducción al griego de nuestra ley y de nuestra organización política allí estipulada. El pontífice Eleazar, par de nuestros más altos dignatarios, no deseaba dar al rey esa facilidad, y se la habría negado. Si no fuera porque sabía que en nuestro pueblo regía la norma de no impedir que otros conozcan lo que nosotros consideramos valioso. Pensé, por lo tanto, que bien podía imitar la generosidad de nuestro sumo pontífice y considerar que tal vez haya otros muchos estudiosos como el rey, quien no recibió todos nuestros escritos juntos. Los traductores que fueron enviados a Alejandría solo le dieron los libros de la ley, habiendo muchos otros en nuestras sagradas escrituras. Libros que contienen la historia de un lapso de 5000 años, durante los cuales ocurrieron muchos episodios extraños, muchas alternativas guerreras. Las hazañas de nuestros grandes jefes y los profundos cambios de nuestra organización política. Los que estudien detenidamente esa historia verán que todas las cosas les salen bien, hasta un extremo increíble, y que Dios les propone la recompensa de la felicidad. Solo a los que cumplen su voluntad y no se aventuran a violar sus buenas leyes, y que cuando los hombres incurren en apostasía de la estricta observancia de las leyes,
lo que antes era posible se vuelve imposible. Y todas las cosas buenas que acometen se tornan en plagas insanables. Exhorto a todos los que lean estos libros a que pongan sus pensamientos en Dios y analicen la intención de nuestro legislador y vean si no interpretó su naturaleza de manera digna. Si no se asignó siempre acciones que fundamentaron su fuerza, si no libró sus escritos de las fábulas indignas inventadas por otros, aunque dado el largo tiempo transcurrido, podría haber convalidado esas mentiras impunemente. Porque vivió hace 2000 años, lapso durante el cual los poetas no han sido tan rigurosos en determinar las generaciones ni siquiera de sus dioses, cuanto menos las acciones de los hombres, o sus leyes. En mi historia describiré detalladamente las constancias de nuestros anales en su orden cronológico, porque he prometido hacerlo en toda esta obra, y sin añadir nada de lo que contienen, ni quitarles tampoco nada. 4. Pero como toda nuestra organización deriva de la sabiduría de nuestro legislador Moisés, es ineludible que comience por decir algo a su respecto, aunque muy brevemente. De lo contrario, los lectores podrán decir que mi trabajo, destinado a ser una reseña de leyes y acontecimientos históricos, contiene mucha filosofía. Conviene saber que él consideraba imprescindible tomar en consideración la naturaleza divina para todo aquel que quiera conducirse bien en la vida y legislar para sus semejantes, y observando los actos de Dios, imitar su modelo hasta donde pueda caber la imitación en la naturaleza humana y empeñarse en seguirla. Sin ello ningún legislador puede actuar con criterio justo ni promoverá lo que escriba el desarrollo de las virtudes. Lo que solo se logra enseñando que Dios es Padre y Señor de todas las cosas y ve todas las cosas y concede la felicidad a todos los que observan sus dictados. En cambio a los que no siguen la senda de la virtud los hunde en las máximas calamidades. Cuando Moisés quiso instituir su doctrina a sus conciudadanos, no comenzó a establecer sus leyes como lo hacían otros legisladores, mediante contratos y otros convenios mutuos, sino haciéndoles elevar su pensamiento hacia Dios y su creación del mundo, y persuadiéndolos que los hombres somos la más perfecta de sus creaciones terrestres. Habiéndolos hecho someterse a la religión, le fue fácil persuadirlos de otras cosas. Los otros legisladores se ajustaron a las fábulas y atribuyeron los más vergonzosos pecados humanos a los dioses, proveyendo de buenas excusas para sus vicios a los hombres más perversos. Nuestro legislador, en cambio, después de demostrar la pureza de la virtud de Dios, consideró que el hombre debía empeñarse con todas sus fuerzas en participar de ella, e impuso los más severos castigos a los que no lo admitían ni lo creían. Insto a los lectores quieran examinar esta obra bajo este punto de vista. Podrán comprobar que no hay nada de absurdo ni en la majestad de Dios ni en el amor que profesa a la humanidad. Porque todas las cosas se refieren a la naturaleza del universo, nuestro legislador dice algunas cosas sabiamente pero de modo enigmático y otras envueltas en dignas alegorías. Pero cuando es necesario las explica concretamente y con toda claridad. Y los que tengan tendencia a conocer las causas de todas las cosas, hallarán una teoría filosófica muy particular cuya explicación me abstendré de dar en este momento, pero si Dios me permite lo haré al terminar esta obra. Voy a dedicarme ahora a la historia, cuya redacción he emprendido, después de mencionar lo que dice Moisés sobre la creación del mundo, la que encontramos relatada en las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Capítulo 1. La creación del mundo. El paraíso. El pecado original. Expulsión de Adán y Eva. 1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero como la tierra no se veía sino que estaba cubierta de espesas tinieblas y un aire recorría la superficie, ordenó Dios que se hiciera la luz. Hecha la luz, consideró la mole en su totalidad y separó la luz de las tinieblas, y a las tinieblas las llamó noche y a la luz día, y al comienzo de la luz y a la hora del descanso los llamó tarde y mañana. Y este fue el primer día que existió. Moisés dijo que era un día. Podría dar ahora mismo la razón, pero como he prometido presentar las causas de todas las cosas en un libro aparte, postergaré hasta entonces la explicación.
Luego, en el segundo día superpuso el cielo sobre todo el universo, lo separó de las demás cosas y determinó que se mantuviera colocado por sí mismo. Lo rodeó de un cristal, para suministrar la humedad y las lluvias a la tierra y provocar la fecundidad. Al tercer día ordenó que apareciera la tierra seca, rodeada por el mar. El mismo día hizo que brotaran de la tierra las plantas y las semillas. El cuarto día adorné el cielo con el sol, la luna y los demás astros, y le señaló sus movimientos y sus cursos, para que indicaran las vicisitudes del tiempo y las tempestades. El quinto día produjo a los animales que nadan y los que vuelan, los primeros en los mares, los segundos en el aire, y los clasificó en especies, y los juntó para que procrearan y aumentaran sus géneros y se multiplicaran. El sexto día creó a los animales cuadrúpedos, a los que dividió en machos y hembras, el mismo día hizo al hombre. En 6 días hizo el mundo con todo lo que contiene, y dice Moisés que el séptimo día fue de descanso y de suspensión de esa labor. Por eso ese día nos abstenemos de trabajar y lo llamamos Sabbat, palabra que significa descanso en lengua hebrea. 2. Después del séptimo día Moisés comienza a hablar en términos de interpretación filosófica y dice acerca de la formación del hombre, que Dios tomó tierra del suelo, hizo al hombre y le insufló espíritu y alma. A este hombre lo llamé Adán, que en lengua hebrea significa roja, porque fue hecho de tierra roja macerada. Porque esta es auténtica tierra virgen. Y Dios presentó a Adán a los animales, que hizo machos y hembras en sus respectivas especies, y a los que dio los nombres que aún ahora llevan. Viendo que Adán carecía de sociedad, que no tenía compañera hembra, que ninguna había sido creada, y que él observaba extrañado a los demás animales, que eran machos y hembras, lo durmió. Le sacó una costilla y con ella formó a la mujer. Adán la conoció y supo que había sido sacada de él mismo. Isa se dice a la mujer en lengua hebrea, pero el nombre de esa mujer fue Eva, que significa madre de todos los vivientes. 3. Cuenta luego que Dios plantó un paraíso en el oriente, lleno de árboles florecidos, entre ellos se encontraba el árbol de la vida, y el de la ciencia, con el que se conocería lo bueno y lo malo. Y que cuando introdujo en el paraíso a Adán con su mujer, les ordenó que cuidaran las plantas. El jardín estaba regado por un río, que corría alrededor de toda la tierra y estaba dividido en 4 partes. Fisón, que significa multitud, penetra en la India y desemboca en el mar, y es llamado por los griegos Ganges. También el Eufrates y el Tigris desembocan en el Mar Rojo. La palabra Eufrates, o fora, significa dispersión o flor, Tigris o diglat, lo que es veloz con angustia. Geón, que corre por Egipto, significa lo que sale por el este, y es el que los griegos llaman Nilo. 4. Dios ordenó que Adán y su esposa comieran el fruto de todas las plantas, pero que se abstuvieran del árbol de la ciencia, y les previno que si lo tocaban se acarrearían la destrucción. Pero mientras todos los demás animales hablaban el mismo idioma en aquellos tiempos, la serpiente, que vivía con Adán y su mujer, les envidiaba que fueran felices viviendo en obediencia de los mandamientos de Dios. Y suponiendo que si los desobedecieran se acarrearían calamidades, indujo a la mujer maliciosamente a probar el fruto del árbol de la ciencia, diciéndole que en ese árbol residía el conocimiento del bien y el mal, y que si lo alcanzaran vivirían una vida feliz, a la par de los dioses. Por este medio convenció a la mujer que desobedeciera la orden de Dios. Cuando ella probó el fruto del árbol, y lo encontró delicioso, persuadió a Adán a que lo hiciera él también. Advirtieron entonces que estaban desnudos, se avergonzaron e inventaron la forma de cubrirse. Porque el árbol les había aguzado el entendimiento. Y se cubrieron con hojas de higuera. Atándoselas por delante creyeron ser más felices que antes por haber descubierto lo que les hacía falta. Cuando llegó Dios al jardín, Adán, a quien antes le agradaba conversar con él, consciente ahora de su mal proceder, se ocultó. Dios le preguntó, asombrado, a qué se debía su conducta. Porque él, a quien siempre le gustaba la conversación, ahora la eludía. Como no contestara nada,
sabedor de que había violado la orden de Dios, le dijo Dios: yo había decretado que vosotros vivierais felices, sin preocupaciones, sin cuidados y sin aflicciones. Y que todo lo que sirviera y pudiera proporcionaros placer creciera por mi providencia, sin trabajos ni esfuerzos por parte de vosotros, porque trabajos y esfuerzos os llevarían a la senectud y la vida ya no duraría mucho. Has abusado de mi buena voluntad y desobedecido mis órdenes, porque tu silencio no es señal de virtud sino de mala conciencia. Adán se disculpó de su pecado, rogó a Dios que no se enojara con él y acusó a su mujer de ser la culpable de lo sucedido, diciendo que lo había engañado. La mujer a su vez acusó a la serpiente. Pero Dios, por haber seguido el consejo de su mujer, aplicó a Adán un castigo, diciéndole que en lo sucesivo la tierra no le daría espontáneamente sus frutos. Cuando trabajara fatigosamente le daría algunos negándole otros. A Eva la hizo sujeta a los dolores del parto, porque había persuadido a Adán con los mismos argumentos con que la serpiente la había engañado produciéndole una situación calamitosa. A la serpiente le quité la palabra, de ira por su malicioso comportamiento con Adán. Le inyectó además veneno bajo la lengua, declarándola amiga de los hombres, a los que indicó que le lanzaran los golpes la cabeza, porque era donde residían sus perversos designios hacia los hombres y de ese modo podían herirla más fácilmente de muerte. La privó, además, de los pies, destinándola a arrastrarse por el suelo. Decretadas estas penas, Dios trasladó a Adán y Eva a otro sitio. Capítulo 2. La posteridad de Adán. Caín y Abel. Los descendientes de Set. 1. Tuvieron 2 hijos varones. Al mayor lo llamaron Caín, palabra que para ser interpretada denotaría posesión. Al segundo Abel, vocablo que significa duelo. También tuvieron hijas. Los 2 hermanos tenían distintas modalidades. Abel, el menor, creía en la justicia, y que Dios estaba presente en todos sus actos, por eso era virtuoso. Su oficio era el de pastor. Caín en cambio no solo era perverso en todas las cosas sino también codicioso. Prefirió primeramente arar la tierra, y luego mató a su hermano en la siguiente ocasión. Habiendo determinado ofrecer un sacrificio a Dios, Caín llevó productos agrícolas y fruta de los árboles, y Abel leche y los primeros frutos de sus rebaños. Dios se regocijó más con este último sacrificio, porque era más honrado con lo que crecía espontáneamente en la naturaleza, que con lo que era un producto forzado de la invención de un hombre avaro. Indignado Caín porque Dios había preferido a Abel, mató a su hermano y escondió el cadáver, creyendo que no sería descubierto. Pero Dios, que sabía lo que había pasado, fue hacia Caín y le preguntó dónde estaba su hermano, a quien no veía desde hacía varios días, y siempre los había observado conversando juntos. Caín vaciló, no sabiendo qué contestar a Dios. Primero dijo que él también estaba angustiado por su desaparición, pero presionado por Dios que lo interrogaba con insistencia, dijo que él no era ni el preceptor ni el guardián de su hermano, ni el observador de sus actos. Dios replicó condenando a Caín por haber asesinado a su hermano. Es extraño, le dijo, que no sepas que fue de un hombre a quien tú mismo eliminaste. Por haberle ofrecido sacrificios rogándole que no extremara su ira, no lo castigó y solo lo maldijo a él y a su posteridad hasta la 7ª generación, y lo expulsó con su mujer de aquella región. Como él temiera ser víctima de las fieras y perecer, le ordenó que desechara esas tristes sospechas y que recorriera la tierra sin temer ningún daño de las fieras, y poniéndole una señal para que fuera reconocido. Lo mandó partir. 2. Después de haber recorrido Caín con su mujer muchos países, edificó una ciudad llamada Nod, que es una localidad de este nombre, y allí estableció su morada, y procrearon hijos. Pero él no había aceptado su castigo para corregirse sino para aumentar su maldad, porque solo buscaba sus propios placeres, aunque con ello ofendiera al prójimo. Incrementó sus posesiones domésticas y su riqueza pecuniaria mediante la rapiña y la violencia.
E invitó a sus familiares a que se entregaran a la lujuria y al latrocinio y se convirtió en conductor de hombres por las sendas de la depravación. Alteró la simplicidad de la primitiva vida de los hombres creando las medidas y las pesas, la vida inocente y generosa del hombre cuando ignoraba esas cosas se convirtió en un mundo de astucia y artería. Comenzó por trazar límites a la tierra, edificó una ciudad y la fortificó rodeándola de muros y obligó a su familia a que se concentrara en ella. Y llamó a la ciudad Enoc, nombre de su hijo mayor Enoc. Luego Jared fue el hijo de Enoc, y el hijo de este Maruel, y el hijo de este Matusalén, y el hijo de este Lamec, quien tuvo 77 hijos con sus 2 esposas, Sila y Ada. Uno de los hijos de Ada fue Jobel, que levantó tiendas y prefirió la vida pastoral. Jubal, su hermano de la misma madre, se dedicó a la música, e inventó el salterio y la cítara. Tobel, uno de los hijos de la otra esposa, superaba a todos los hombres en fuerza y se destacó en las actividades militares, de ese modo trataba de lograr lo que producía placer corporal. E inventó en primer lugar el arte de acicalar metales. Lamec fue también el padre de una hija llamada Noema, y como era entendido en la ciencia de la revelación divina, y supo que sería castigado por haber matado Caín a su hermano, llamó a sus esposas y se lo comunicó. Todavía en vida de Adán la descendencia de Caín, por sucesión e imitación, se fue haciendo cada vez más perversa y fueron muriendo uno tras otro cada cual más malo que el anterior. Eran violentos en la guerra y apasionados para los robos. Alguno podía ser contenido para el asesinato, pero todos eran de conducta desenfrenada, injustos y ofensivos. 3. Adán, que fue el primer hombre y hecho de tierra, porque ahora debemos hablar de él, después del asesinato de Abel y la consiguiente huida de Caín, se entregó empeñosamente a procrear. Poseído por un vehemente deseo de engendrar hijos. Tenía 230 años, después vivió otros 700 años y murió. Tuvo muchos otros hijos, entre ellos Set. Los demás sería fastidioso nombrarlos, solo voy a referirme a los que salieron de Set. Cuando Set creció y llegó a la edad en que supo discernir lo que era justo, se volvió un hombre virtuoso y así como él fue un hombre de excelentes cualidades los hijos que dejó imitaron sus virtudes. Vivieron felices en la misma tierra, sin disensiones y sin sufrir infortunios hasta el día de su muerte. Fueron también los inventores de esa especie particular de sabiduría relativa a los cuerpos celestes y su orden. Y para que sus invenciones no se perdieran antes de ser ampliamente difundidas, como según la predicción de Adán todas las cosas serían destruidas primero por el fuego y luego por la violencia de una gran cantidad de agua. Construyeron 2 columnas, una de ladrillos y otra de piedra, e inscribieron en ellas sus invenciones. Si la de ladrillos era derribada por la inundación, quedaría la de piedra para exhibir al mundo sus descubrimientos. Y le informaría que había otra columna de ladrillos. Hasta el día de hoy han quedado en la tierra de Siriad. Capítulo 3. El diluvio. Salvación de Noé en el arca. Cronología de los patriarcas. 1. La posteridad de Set siguió durante 7 generaciones considerando a Dios como Señor del universo y observando una conducta virtuosa, pero con el tiempo se corrompieron. Abandonaron las prácticas de sus antepasados y no cumplieron con las honras señaladas para ser rendidas a Dios ni se preocuparon de ser justos con los hombres. El mismo celo que antes demostraban para ser virtuosos lo demostraban ahora doblemente para ser perversos, y se acarrearon la enemistad de Dios. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran. Viendo que no cedían a sus instancias y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, y temiendo que lo mataran a él, su esposa, sus hijos y los consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra. 2. Dios tenía predilección por él, por su virtud, y no solo condenó a los otros por su maldad,
sino que determinó perder a todo el género humano y reemplazarlo por otro libre de maldad, al que limitaría la edad. Los años de vida ya no serían tanto como antes sino solamente 120. Para eso convirtió la tierra firme en un mar y de ese modo los destruyó. Solo Noé se salvó, porque Dios le indicó el siguiente medio, le dijo que construyera un arca de 4 pisos de altura, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Entró en el arca Noé con su esposa, sus hijos y las esposas de estos, y no solo lo cargó de provisiones para sus necesidades, sino que también hizo entrar a todas las especies de seres vivos, cada macho con su hembra, para preservar las especies. De otras clases hizo entrar de a 7 de cada una. El arca tenía paredes sólidas y un techo y estaba reforzado con vigas cruzadas para que no pudiera hundirse, ni dominado por la violencia de las aguas. Así se salvaron Noé y su familia. Noé era el 10º descendiente de Adán, hijo de Lamec, cuyo padre era Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. Jared era hijo de Maruel quien, con muchas de sus hermanas, era hijo de Cainás, hijo de Enoc. Y Enoc fue hijo de Set, hijo de Adán. 3. Esa calamidad ocurrió en el 60º año de la edad de Noé, en el segundo mes que los macedonios llaman Dius y los hebreos Margesban, así era como contaban el año en Egipto. Pero Moisés señaló que Nisán, que es Anticus, debía ser el primer mes de sus fiestas, porque ese mes fue cuando salieron los hebreos de Egipto, luego con ese mes comienza el año. Con todas las solemnidades que observan para honrar a Dios, aunque se mantiene el orden primitivo de los meses para las compras y las ventas y otras actividades corrientes. Dice el que la inundación comenzó el 27º día del nombrado mes, a 2656 años de Adán, el primer hombre. En los libros sagrados figuran estos datos, que fueron anotados con gran exactitud porque los hombres de aquella época anotaban cuidadosamente el nacimiento y la muerte de los hombres ilustres. 4. Adán engendró a Set cuando tenía 230 años, y vivió 930. Set engendró a Enec a los 205 años, cuando había vivido 912 años entregó la capitanía a su hijo Cainás, a quien tuvo a los 119 años. Cainás vivió 910 años y tuvo a su hijo Malael, que nació a los 117 años. Malael murió a los 895 años dejando a su hijo Jared, a quien engendró cuando tenía 165. Jared vivió 962, y le siguió su hijo Enoc, que nació cuando su padre tenía 162. Después de vivir 365 años se fue con Dios, por esta razón no registraron la fecha de su muerte. Matusalén, hijo de Enoc, nacido cuando éste tenía 165 años, tuvo un hijo, Lamec, a los 187 años, a él le entregó la capitanía después de retenerla 969 años. Lamec, cuando hubo gobernado 777 años, nombró a su hijo Noé como gobernante del pueblo. Noé nació cuando Lamec tenía 182 años y había conservado el gobierno durante 950 años. Estos años reunidos completan la suma indicada. No averigüemos la muerte de esos hombres, porque extendían sus vidas juntos con sus hijos y sus nietos, y solo observemos su nacimiento. 5. Cuando Dios dio la señal y comenzó a llover, el agua cayó durante 40 días, hasta que llegó a tener 15 codos de altura sobre la tierra. Por esta razón no se salvaron más, porque no había sitio para volar. Cuando cesó la lluvia, las aguas solo comenzaron a bajar 150 días después, o sea el 17º día del 7º mes. El arca quedó reposando sobre la cima de una montaña de Armenia. Cuando Noé lo advirtió, la abrió y viendo un pedazo de tierra concibió esperanzas de pronta liberación. Unos días más tarde, habiendo bajado las aguas en mayor grado, Noé envió un cuervo para averiguar si había otras partes de la tierra que habían quedado libres del agua y si podía salir sin peligro del arca. Pero el cuervo no volvió. 7 días después envió una paloma, para explorar el estado de la tierra, volvió cubierta de barre y trayendo una rama de olivo en el pico,
De este modo Noé supo que la tierra se había librado del diluvio. Se quedó en el arca otros 7 días y luego hizo salir a los animales. Y salió también él con su familia, y ofrecieron sacrificios a Dios y festejaron. Los armenios llaman a ese sitio Aporatellón, o desembarcadero, y hasta hoy en día muestran sus habitantes en él los restos del arca. 6. El diluvio y el arca les mencionan todos los que escribieron las historias bárbaras, entre ellos Beroso el Caldeo. Cuando describe las circunstancias del diluvio expresa lo siguiente: dicen que todavía queda una parte de ese barco en Armenia, en el monte Cordión. Y que hay gente que se lleva trozos de betún para usarlos como amuletos contra la mala suerte. Lo mismo dicen Jerónimo el egipcio, que escribió sobre las antigüedades de los fenicios, y Manaseas, y muchos otros. Nicolás de Damasco, en su 96º libro, incluye un relato particular al respecto. En estos términos: hay una gran montaña en Armenia, sobre Minias, llamada Baris, en la cual se dice que se salvaron muchos de los que huyeron del diluvio, y dicen que uno que viajaba en un arca tocó tierra en su cima, y que los restos de la madera se conservaron durante mucho tiempo. Este último debe de haber sido el hombre a quien se refiere Moisés, el legislador de los judíos. 7. Temeroso Noé de que Dios, que había resuelto destruir al género humano, inundara algún año la tierra, ofreció sacrificios y rogó a Dios que las cosas siguieran en lo sucesivo como antes, y que no pronunciara nunca más una sentencia tan grande como aquella, que pusiera en peligro a toda la creación. Habiendo castigado a los malos, que su bondad perdonase a los restantes y a los que hasta entonces había creído conveniente librar de la calamidad. De lo contrario, los últimos serían más desdichados que los primeros, condenados a sufrir una suerte peor, si no se les permitía librarse completamente del peligro. Es decir, en el caso de que estuvieran reservados para ser aniquilados en otro diluvio. Porque estarían aterrorizados por el recuerdo del primero y amenazados por un segundo. Rogó asimismo a Dios que aceptara sus sacrificios y garantizara que la tierra jamás volvería a ser objeto de una ira tan grande, que los hombres podrían seguir cultivando alegremente la tierra, levantar ciudades y habitarlas felices. Y que no fueran privados de todas las cosas buenas de que gozaban antes del diluvio. Y que alcanzaran la edad a que llegaban los hombres de antes. 8. Ante las preces de Noé, Dios, que lo apreciaba por ser un hombre justo, le concedió sus pedidos y le dijo que no era él quien había desencadenado la destrucción de un mundo corrompido. Que los perversos habían provocado la venganza por su maldad, que no había traído hombres al mundo con el propósito de ser aniquilados, porque era de más alta sabiduría no darles vida desde un principio, que dársela para después destruirla. Pero las ofensas, dijo, que infirieron a mi santidad y virtud, me obligaron a castigarlos. No obstante postergaré los castigos, movido por tus súplicas. Y si alguna vez envío a la tierra grandes lluvias, tempestuosas, no os alarméis por su prolongada duración. El agua no volverá a cubrir la tierra. Os exijo, sin embargo, que os abstengáis de derramar sangre humana, y que no cometáis crímenes, y que castiguéis a los que lo hagan. Os doy permiso para usar a vuestro gusto a todos los demás animales, y como os indique vuestro apetito. Porque yo os he hecho amos y señores de todos ellos, tanto de los que caminan por la tierra, como los que nadan en el agua y los que vuelan en el aire, salvo su sangre, porque en ella está la vida. Y os daré una señal de que he dejado a un lado mi ira, mediante mi arco. Porque se decidió que el arco iris era el arco de Dios. Después de formular esta promesa, Dios se retiró. 9. Noé vivió feliz 350 años después del diluvio y murió, habiendo vivido 950 años. Que nadie piense, al comparar la vida de los antiguos con la nuestra, y con los pocos años que ahora existimos, que lo que hemos dicho sea falso, o deducir de nuestra vida breve que ninguno de los antiguos vivió tanto. Porque ellos eran queridos por Dios y hechos por Dios mismo, y como sus alimentos eran más propios para la prolongación de la vida, bien pudieron haber vivido esa cantidad de años.
Además Dios les concedió más tiempo de vida por sus virtudes y por el buen uso que hicieron de ella para realizar descubrimientos astronómicos y geográficos que si no vivieran 600 años no podrían predecirlo. La periodicidad de los astros. Pongo por testigos de lo que digo a todos los que han escrito sobre las antigüedades, tanto griegos como bárbaros, están de acuerdo hasta Manetón, que escribió la historia de Egipto, Beroso, que clasificó los monumentos caldeos. Moc, Estieo, y además Jerónimo el egipcio y los que compusieron la historia fenicia. También Hesiodo, Hecateo, Elánico y Acusilao, y también Éforo y Nicolao dicen que los antiguos vivían 1000 años. Sobre esto que cada cual piense lo que le parezca mejor. Capítulo 4. La descendencia de Noé. La Torre de Babel. Confusión de las lenguas. 1. Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Jafet y Cam, nacidos caen años antes del diluvio. Fueron los primeros en descender de las montañas a las llanuras donde fijaron su residencia, y persuadieron a los demás, que temían los terrenos bajos por el peligro de inundación, y no querían bajar de las alturas, a que siguieran su ejemplo. La llanura donde vivieron primero se llamaba Senar. Dios les ordenó además que enviaran colonias a ocupar otras regiones, que no fomentaran entre sí las disidencias y que cultivaran gran parte de la tierra y gozaran ampliamente de sus frutos. Pero como estaban muy mal enseñados desobedecieron a Dios y cayeron en nuevas calamidades y tuvieron que conocer por experiencia el pecado en que habían incurrido. Cuando florecieron en una multitud de jóvenes, Dios les reiteró el consejo de que enviaran colonias. Ellos suponiendo que la vida cómoda de que gozaban no provenía del favor de Dios sino de sus propias fuerzas, no obedecieron. Y añadieron a la desobediencia la sospecha de que les ordenaban separarse en colonias porque estando divididos los podrían oprimir más fácilmente. 2. El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad. Porque sólo se la debían a su propio valor. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nebredes y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y levantaron la torre, trabajaron sin pausa ni descanso, y como eran muchos los brazos que intervenían comenzó a levantarse rápidamente, más rápido de lo que sería de esperar. Pero era tan gruesa y tan fuerte, que por su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida de ladrillos cocidos, unidos con betún para que no pasara el agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores, provocó, en cambio, la confusión entre ellos haciéndolos hablar en distintas lenguas para que no se entendieran entre sí. El lugar donde edificaron la torre se llamó Babilonia, por la confusión de las lenguas, porque en hebreo Babel significa confusión. La Sibila también hace mención de la torre y de la confusión de las lenguas, al decir, cuando los hombres hablaban todos el mismo idioma algunos de ellos edificaron una torre de gran altura. Como si quisieran por 4% ascender al cielo, pero los dioses enviaron tormentas de viento y derribaron la torre, e hicieron hablar a cada uno un idioma distinto. Por eso se llamó aquella ciudad Babilonia. En cuanto a la llanura de Senaar del campo de Babilonia, Estieo la nombra al decir que, los sacerdotes que fueron salvados tomaron los vasos sagrados de Júpiter Enialio y se fueron a Senaar de Babilonia. Capítulo 5. Dispersión por todo el mundo de la posteridad de Noé. Uno después de eso se dispersaron, según sus lenguas, e instalaron colonias en todas partes. Cada colonia ocupó las tierras a las que te habían llegado y a las que Dios los había conducido, de tal modo que todo el continente se llenó de colonias,
tanto las tierras mediterráneas como las marítimas. Muchos atravesaron el mar en barcos y habitaron las islas. Algunas naciones conservan el nombre que les dieron sus primitivos fundadores, otras lo perdieron, otras introdujeron algunos cambios para hacerlos más comprensibles por sus habitantes. Fueron los griegos los autores de estos cambios, porque en los siglos posteriores se hicieron poderosos y reivindicaron para sí la gloria de la antigüedad y aplicaron nombres a las naciones que sonaran bien y que ellos pudieran entenderlos mejor y les dieron formas concordantes de gobierno, o si fueran pueblos que procedían de ellos mismos. Capítulo 6. Los pueblos derivados de los hijos de Noé. Origen de los hebreos. 1. Los primeros que ocuparon las tierras les dieron nombres, honraban a los nietos de Noé. Jafet, el hijo de Noé, tuvo 7 hijos. Se instalaron en las tierras que comenzaban en las montañas Tauro y Amán y que se extendían por Asia hasta el río Tañais y por Europa hasta Cádiz, y llamaron a las tierras con sus propios nombres. Gomar fundó las que los griegos llaman ahora de los Gálatas pero que antes se llamaban de los gomarenses. Magog fundó a los que se llamaron Magogas, pero que los griegos denominan escitas. En cuanto a Javán y Mads, hijos de Jafet, de Mads derivan los madeos, que los griegos llaman medos, de Javán deriva Jonia. Tobel fundó a los tobelos, que ahora se llaman iberos. Los mosquenos fueron fundados por Mosoc, ahora son los capadocios. Todavía queda una huella de las antiguas denominaciones, porque todavía ahora existe una ciudad llamada Masaca, que puede informar a los que sean capaces de entender lo que así se llamó en un tiempo toda la nación. Tiras llamó a los que gobernó Tirios, los griegos les cambiaron el nombre por el de Tracios. De los 3 hijos de Gomar, Ascanaxo fundó a los ascanaxos, que ahora los griegos llaman reginos. Rifate fundó a los rifateos, llamados ahora paflagones, y Tigrame, a los tigrameos, que ahora, por resolución de los griegos, se llaman frigios. De los 3 hijos de Jayán, hijo de Jafet, Elises dio nombre a los elíseos, que eran sus súbditos, ahora son los eolios. Tarso dio nombre a los tarsos, que así se llamaba antiguamente Cilicia. La prueba está en que la ciudad más noble que tienen, y que es metrópoli además, se llama Tarso, habiéndole cambiado la Z por la Tau. Seteim poseyó la isla de Setim, ahora se llama Chipre. De ahí que todas las islas, y la mayor parte de la costa marítima, sean llamadas Setim por los hebreos. Una de las ciudades de Chipre pudo conservar su nombre, la llaman sitio los que cambiaron por el griego, nombre que no discrepa mucho del de Setim. Muchas naciones poseyeron los hijos y los nietos de Jafet. Después de establecer algo que los griegos quizá no sepan, explicaré lo que he pasado por alto. Porque los nombres se escriben aquí a la manera de los griegos, para satisfacción de los lectores. En la lengua de nuestra tierra no se pronuncian así, los nombres siempre tienen la misma forma y la misma terminación. El nombre que aquí pronunciamos Noes, es Noé, y conserva la misma terminación en todos los casos. 2 Los hijos de Cam poseyeron la tierra de Siria y Amán las montañas del Líbano, ocupando todas las tierras hasta la obsta del mar y del océano. Algunos de sus nombres desaparecieron completamente, otros fueron cambiados, con otra pronunciación difícil de identificar. Algunos, sin embargo, se conservan sin variaciones. De los 4 hijos de Cam el tiempo no alteró el nombre de Cus, porque los etíopes, sobre los cuales reinó, se minan ellos mismos y así les dicen todos los habitantes del Asia, cogeos. La memoria de los mestres también se conserva en su nombre, porque todos los que habitamos en este país llamamos a Egipto mestre y a los egipcios mestreos. Fut fue el fundador de Libia, y llamó por su nombre Futeos a sus habitantes. Hay un río en la región de Maurón que se llama así, por eso muchos historiadores griegos nombran ese río y sus adyacencias con el nombre de Fut. Pero el nombre que tiene ahora lo lleva por uno de los hijos de Mesraim, llamado Libios. Diremos ahora por qué llama así el África. Canaán, el 4º hijo de Cam, habitó la región llamada ahora Judea, y le puso su propio nombre,
Canaán. Los hijos de Cam tuvieron hijos a su vez. Cus tuvo 6. Sabás fundó a los sabeos, Evilas a los evileos, que hoy se llaman getulos, sabatas a los sabatenos, que los griegos llaman astabaros, sabacatas a los sababatenos, racmo a los racmeos. Este tuvo 2 hijos, uno de ellos. Judadas, estableció la familia de los judadeos, pueblo de los etíopes occidentales, y les dio su nombre. Lo mismo que Sabás con los sabeos. Pero Nebrodes, hijo de Cus, se instaló como tirano en Babilonia, de lo que ya hemos informado. Los hijos de Mesraim, que eran 8, poseyeron la región que va de Gaza a Egipto, pero solo quedó el nombre de uno de ellos, filistinos. Los griegos llaman a esa parte de la región Palestina. De los demás, Ludim, Enemim, Labim, el único que colonizó Libia puso a las tierras su nombre, Nedem, Fetrosim, Seslem y Jeftorim, no sabemos nada, fuera de sus nombres. Porque la guerra de Etiopía, que luego describiremos, ocasionó la destrucción de esas ciudades. Los hijos de Canaán fueron estos. Sidonio, edificó una ciudad con su nombre en Fenicia, los griegos la que siguen llamando Sidón. Amatio habitó en Amate, que todavía ahora llaman Amate a sus habitantes, aunque los macedonios la denominaron Epifanía, en recuerdo de un antepasado. Aradio poseyó la isla de Arado. Aruseo poseyó Arce, que está en el Líbano. De los otros 7, Seteo, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Cineo y Samareo, nuestras sagradas escrituras no dicen nada, fuera de nombrarlos. Porque los hebreos derribaron sus ciudades y esa fue la causa de sus calamidades. 3. Noé, cuando después del diluvio la naturaleza se restituyó a su anterior condición, se dedicó a la agricultura, plantó viñas, y cuando maduró la uva la recogió en su estación, hizo vino. Ofreció sacrificios y festejó. Y habiéndose embriagado, quedó dormido, desnudo de manera indecorosa. Su hijo menor lo vio y riendo lo mostró a sus hermanos, ellos cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé lo supo, oró por la prosperidad de sus 2 hijos mayores. A Cam no lo maldijo, por su parentesco sanguíneo, pero maldijo a su descendencia, y como los restantes eludieron la maldición, Dios la infligió en los hijos de Canaán. De este asunto hablaré a continuación. 4. Sem, el tercer hijo de Noé, tuvo 5 hijos, que habitaron las tierras del Asia que comienzan en el Eufrates y llegan al Océano Índico. Elam dejó a los elamitas, antepasados de los persas. Asur vivió en la ciudad de Nínive, y llamó a sus súbditos asirios, fue la nación más afortunada. Arfaxad dio nombre a los arfaxadeos, que son ahora los caldeos. Aram originó a los arameos, a quienes los griegos llaman sirios. Lud fundó a los ludos, que ahora son llamados lidos. De los 4 hijos de Aram, Us fundó la Traconita y Damasco, entre Palestina y Celesiria. Ul fundó a Armenia, Gete a los bactrianos, Mes a los mesaneos, región que ahora se llama Espacina Carax. Arfaxad fue padre de Salas, y este de Eber, de cuyo nombre se llamó originalmente hebreos a los judíos. Eber engendró a Juctas y a Falec, llamado así porque nació cuando se desparramaron las naciones en sus respectivas tierras. Porque Falec en hebreo significa división. Juctas, uno de los hijos de Eber, tuvo los siguientes hijos: Elmodad, Saled, Asermot, Ayers, Adoram, Esel, Declas, Ebal, Abimael, Sabeo, Ofir, Evilates y Jobab. Habitaron junto al río Cofen, un río de la India, y en una parte de la área adyacente. Y con esto será suficiente en cuanto a los hijos de Sem. 5. Ahora hablaré de los hebreos. Falec, hijo de Eber, engendró a Ragab, cuyo hijo fue Serug, a quien le nació Nacor, hijo de este fue Tare, que fue el padre de Abraham, que fue por lo tanto el 10º después de Noé. Nació 292 años después del diluvio. Porque Tare engendró a Abraham a los 70 años. Nacor engendró a Harán cuando tenía 120 años. Nacor nació por Serug cuando éste tenía 132.
Ragab tuvo a Serug a los 130. A la misma edad tuvo Falec a Ragab. Eber procreó a False a los 134, y él fue engendrado por Salas cuando tenía 130, y este por Arfaxad a los 135. Arfaxad fue hijo de Sem, y nació 12 años después del diluvio. Abraham tuvo 2 hermanos, Nacor y Harán, de ellos Harán dejó un hijo, Lot, y 2 hijas, Sara y Melca, y murió en una ciudad de Caldea llamada Ur, donde todavía puede verse su monumento. Los 2 hermanos se casaron con sus sobrinas, Nacor con Melca y Abraham con Sara. Como Tare odiaba a Caldea, por la muerte de Harán, todos emigraron a Carán, en Mesopotamia. Allí murió Tare y fue sepultado después de haber vivido 205 años, porque la vida del hombre había disminuido gradualmente haciéndose más corta hasta el nacimiento de Moisés. Después el término de la existencia humana fue de 120 años, según determinó Dios que fuera la duración de la vida de Moisés. Nacor tuvo con Melca 8 hijos, Ux, Baux, Matuel, Casam, Asab, Feldas, y Eldaf y Batuel. Todos hijos legítimos de Nacor, porque Tabeo, Gaam Tabau y Macas fueron hijos de Ruma, su concubina. Pero Batuel tuvo una hija Rebeca y un hijo Labán. Capítulo 7. Abraham se instala en la tierra de Cancún. 1. Como Abraham no tenía hijos, adoptó a Lot, hijo de su hermano Harán y hermano de su esposa Sara, y abandonó la tierra de Caldea. A los 75 años de edad y por orden de Dios se trasladó a Canaán, donde residió y dejó la tierra a sus descendientes. Era un hombre muy inteligente, entendía todas las cosas y sabía convencer a los que lo escuchaban, y no se equivocaba en sus opiniones. Por eso comenzó a concebir una idea más elevada de la virtud que los demás hombres, y la noción que en aquel entonces tenían acerca de Dios, porque él fue el primero en declarar que hay un solo Dios, creador del universo. Y que si los demás seres contribuían en algo a la felicidad de los hombres, lo hacían en virtud del papel que tenían señalado por disposición divina y no por su propio poder. Estas opiniones le fueron inspiradas por los fenómenos naturales que observaba en la tierra y en el mar, como también en el sol, la luna y los demás cuerpos celestes. Si estos cuerpos, decía, tuvieran poder propio, cuidarían de cumplir ordenadamente sus movimientos, faltándoles ese poder. Es indudable que colaboran en nuestro beneficio no por su propia capacidad sino como subordinados del que los manda y a quien debemos ofrecer nuestras honras y nuestro agradecimiento. Cuando los caldeos y otros pobladores de la Mesopotamia se levantaron contra él por sus doctrinas, creyó conveniente abandonar la región. Y por orden y con la ayuda de Dios fue a vivir a la tierra de Canaán, donde una vez instalado erigió un altar y ofreció un sacrificio a Dios. 2. Veroso menciona a nuestro padre Abraham, sin nombrarlo, cuando dice, en la 10ª generación después del diluvio hubo entre los caldeos un hombre justo y grande, y entendido en la ciencia del cielo. Hecateo hizo algo más que nombrarlo, dejó todo un libro sobre él. Nicolás de Damasco, en el 4º libro de su historia, dice, Abraham reinó en Damasco, siendo forastero, y habiendo llegado con un ejército de una tierra situada más allá de Babilonia que él llamaba Caldea. Poco tiempo después se trasladó con su familia a la tierra llamada entonces Canaán y que ahora se llama Judea. Fue cuando su posteridad se multiplicó y se convirtió en una multitud. En cuanto a esa posteridad, relatamos su historia en otro libro. El nombre de Abraham sigue siendo famoso en Damasco, donde hay una aldea que se llama en su honor Residencia de Abraham. Capítulo 8. Hambre en Canaán. Abraham se traslada a Egipto y enseña a los egipcios. 1. Cuando invadió el hambre a la tierra de Canaán y Abraham averiguó que los egipcios estaban en buena situación, se dispuso a trasladarse allí para participar de su abundancia y escuchar la opinión de sus sacerdotes sobre los dioses, y luego seguirlos si los conceptos de ellos fueran mejores que los suyos. O convertirlos si los de él resultaran más verdaderos.
Como tenía que llevar consigo a Sara y temía la intemperancia de los egipcios con respecto a las mujeres y de que el rey lo matase por la gran belleza de su mujer, recurrió al expediente de hacerse pasar por su hermano. Y la instruyó para que dijera lo mismo, asegurándole que sería en su beneficio. Cuando llegó a Egipto sucedió lo que Abraham había sospechado, la fama de la belleza de su mujer se había extendido por todas partes. El faraón, rey de Egipto, no se conformó con lo que le informaron, quiso verla personalmente, preparándose de antemano a gozarla. Pero Dios detuvo sus injustos deseos, enviándole una peste y una rebelión contra su gobierno. Cuando preguntó a los sacerdotes cómo se podría librar de las calamidades, le respondieron que su desdicha se debía a la ira de Dios, por haber querido abusar de la esposa del extranjero. Dominado por el temor, preguntó a Sara quién era y con quién había venido. Cuando supo la verdad pidió disculpas a Abraham, creyendo que la mujer era su hermana y no su esposa, había querido emparentar con él casándose con la mujer y no abusar de ella incitado por la lujuria. Le dio grandes riquezas y lo relacionó con los egipcios más eruditos, con quienes Abraham conversó, destacando y aumentando su virtud y su reputación. 2. Los egipcios tenían anteriormente diversas costumbres, y se despreciaban mutuamente sus ritos sagrados, odiándose y ridiculizándose entre sí. Abraham conferenció con cada uno de ellos refutando las razones que daban en abono de sus respectivas prácticas y demostrando que esas razones eran vanas y carentes de verdad. Todos lo admiraban como a un hombre sabio, ingenioso y perspicaz cuando hablaba de cualquier tema, y no solo para pensarlo sino también para explicarlo y lograr el consentimiento de los que lo escuchaban. Les enseñó aritmética y la ciencia de la astronomía, porque antes de la llegada de Abraham a Egipto no conocían esas disciplinas, que llegó de Caldea a Egipto y de ahí pasó a los griegos. 3. En cuanto Abraham volvió a Canaán dividió su tierra con Lot, debido a las disensiones de los pastores sobre las tierras de pastoreo, dejando a Lot la opción de elegir la parte que quisiese. Y él se quedó con la parte restante, que eran las tierras más bajas situadas al pie de las montañas. Vivió en Hebrón, ciudad 7 años más antigua que la de Tanis en Egipto. Lot poseyó la tierra de la llanura y el río Jordán, no lejos de la ciudad de Sodoma, que era entonces una buena ciudad y se encuentra ahora destruida por la ira de Dios, por la causa que luego señalaré en su lugar oportuno. Capítulo 9. Guerra de los sodomitas con los asirios. 1. En aquellos tiempos en que los asirios imperaban en Asia, Sodoma gozaba de una situación floreciente tanto en riquezas como en abundancia de juventud. Eran 5 los reyes que dominaban en la región, Balas, Barsas, Senabar, Simobor y el rey Balenón, y cada rey comandaba sus propias tropas. Los asirios les hicieron la guerra dividiendo su ejército en 4 partes. Cada parte tenía su jefe y después de entablada la batalla los asirios fueron los vencedores e impusieron gabelas a los reyes sodomitas. Durante 12 años se sometieron y pagaron el tributo, pero el año 13º se rebelaron. El ejército asirio volvió a atacarlos a las órdenes de Amarapside, Ariocho, Codolamor y Tadal. Estos jefes arrasaron a Siria y vencieron a los descendientes de los gigantes. Cuando llegaron a las tierras de Sodoma instalaron el campamento en el valle llamado Pozos de Betún, porque en aquel tiempo era un lugar lleno de pozos, Freata. Ahora, desaparecida la ciudad de Sodoma, el valle se transformó en un lago que se llama Asfaltites. De este lago volveremos a hablar más adelante. Entablada la lucha de los sodomitas con los asirios, la batalla se hizo encarnizada, muchos murieron y los demás fueron tomados cautivos, entre ellos Lot, que había acudido en auxilio de los sodomitas. Capítulo 10. Abraham vence a los asirios, pone en libertad a los prisioneros y recupera el botín. 1. Cuando Abraham se enteró de la calamidad que les había ocurrido, temió por Lot, su pariente, y se compadeció de los sodomitas, que eran sus amigos y vecinos. Consideró conveniente prestarles ayuda y partió sin demora, marchó rápidamente y a la 5ª noche atacó a los asirios cerca del Dan, que así se llama la otra rama del Jordán, y sorprendiéndolos de improviso,
Desprevenidos e inermes, mató a los que estaban durmiendo y puso en fuga a los que no se habían acostado aún, pero que estaban demasiado embriagados para luchar. Abraham los persiguió y al día siguiente los ahuyentó hacia Soba, lugar perteneciente a Damasco. De este modo demostró que la victoria no depende del número, sino de la rapidez y el valor de los soldados, que pueden dominar grandes multitudes. Abraham venció a un ejército tan grande con solo 318 de sus sirvientes y 3 amigos. Todos los que huyeron regresaron a sus hogares ignominiosamente. 2. Abraham libertó a los cautivos tomados por los asirios, salvó también a su pariente Lot y volvió en paz a su casa. El rey de Sodoma se encontró con él en un sitio llamado Campo Real, donde lo recibió el rey de la ciudad de Solima, Melquisedec. Este nombre significa rey justo, y lo era, en opinión de todos. Por esa razón lo hicieron sacerdote de Dios. Y a Solima luego la llamaron Jerusalén. Melquisedec abasteció generosamente al ejército de Abraham dándole abundantes provisiones. Y mientras se hallaban festejando lo elogió y alabó a Dios por haber sometido al enemigo a sus manos. Abraham le dio la 10ª parte del botín y él la aceptó. El rey de Sodoma, por su parte, insistió en que Abraham retuviera el botín para sí, pero le rogó que le devolviera los hombres que había salvado de los asirios. Porque eran de él. Abraham no quiso tomar del botín más que las provisiones para sus sirvientes, pero ofreció una parte a sus amigos que lo habían ayudado en la batalla. El primero se llamaba Escol, el segundo N y el tercero Mambres. 3. Dios encomió su virtud, pero le dijo, no debes renunciar a la recompensa que merece tu hazaña. ¿Qué ventaja me dará esa recompensa? Respondió él, si nadie la gozará en lo futuro, porque no tenía hijos. Dios le prometió que tendría un hijo y que su posteridad sería muy numerosa, tanto como el número de estrellas. Y él ofreció un sacrificio a Dios, de acuerdo con sus órdenes. El sacrificio fue de esta manera: tomó una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero igualmente de 3 años, una tórtola y un palomino, y los dividió en 2, menos las aves. Luego, antes de que erigiera el ara y mientras volaban las aves de rapiña sedientas de sangre, oyó una voz divina que le anunció que su posteridad tendría vecinos enemigos durante su permanencia en Egipto. Que se prolongaría 400 años, en ese lapso sufriría penas, pero luego vencería a sus enemigos, triunfaría en la guerra contra los cananeos y tomaría posesión de sus tierras y sus ciudades. 4. Abraham vivía cerca del roble llamado Ojijes, un sitio que pertenecía a Canaán, no lejos de la ciudad de Hebrón. Preocupado por la esterilidad de su mujer, rogó a Dios que le concediera descendencia masculina. Dios le dijo que tuviera ánimo, que a todos los dones que le había acordado desde que lo sacó de Mesopotamia, agregaría el de darle hijos. Sara, de acuerdo con las órdenes de Dios, le llevó a la cama a una sierva llamada Agar, de ascendencia egipcia, para que le diera hijos. Cuando ésta estuvo embarazada miró con desprecio a Sara, como si el poder estuviera destinado a pasar a las manos de su prole. Abraham la entregó a Sara para que la castigara y la mujer optó por huir y rogó a Dios que se compadeciera de ella. En el desierto le salió al encuentro un ángel de Dios y le ordenó que volviera a la casa de sus amos. Si se sometía a su prudente consejo, viviría mejor en lo sucesivo. Porque el motivo de su actual desgracia era su ingratitud y su arrogancia frente a su ama. Si desobedecía a Dios y persistía en seguir su camino, perecería, pero si volvía sería madre de un hijo que reinaría en la región. Volvió y obtuvo el perdón de sus amos y poco tiempo después nació Ismael, que significa oído por Dios, porque Dios escuchó los ruegos de su madre. 5. Abraham tenía 86 años cuando nació el hijo que hemos dicho. A los 99 Dios se le apareció y le prometió que tendría otro hijo con Sara, y le ordenó que le pusiera de nombre Isaac, anunciándole que de su hijo saldrían grandes naciones y reyes. Que por medio de guerras obtendrían toda la tierra de Canaán, desde Sidón hasta Egipto. Pero le prescribió que,
para que su posteridad no se mezclara con otras, deberían circuncidarse a los 8 días de haber nacido. La causa de la circuncisión la explicaré en otro lugar. Preguntado por Abraham si Ismael viviría, Dios le informó que sería longevo y padre de grandes multitudes. Después de agradecer a Dios por sus favores, Abraham se circuncidó, así como todos los que estaban con él y el niño Ismael, que tenía a la sazón 13 años en tanto que él contaba 99. Capítulo 11. Cólera de Dios por los pecados de los sodomitas. Destrucción de Sodoma. Las hijas de Lot. Por aquella época los sodomitas, a causa de su gran riqueza, se volvieron orgullosos, injustos con los hombres e impíos en la religión, olvidando los beneficios recibidos. Odiaban a los forasteros y se entregaban a costumbres repudiables. Dios se sintió ofendido y decidió castigar su insolencia, y no solamente derribarles la ciudad, sino también devastar los campos para que no creciera ningún producto de la tierra. 2. Cuando Dios decretó la suerte de los sodomitas, Abraham, que estaba sentado a la puerta de su casa, junto al roble de Mamre, vio 3 ángeles, y creyendo que serían forasteros, se levantó. Los saludó y les ofreció su hospitalidad. Aceptaron y enseguida ordenó que se hicieran panes de harina flor, mató un becerro, lo asó y se lo llevó a sus huéspedes, que estaban sentados debajo del árbol. Ellos hicieron que comían y le preguntaron de paso dónde estaba Sara. Respondió que estaba dentro de la casa, le dijeron entonces que volverían posteriormente y que para ese entonces Sara sería madre. La mujer al oírlo sonrió y dijo que era imposible que ella engendrara hijos porque era nonagenaria y su marido tenía 100 años. Ellos no disimularon más y manifestaron que eran ángeles de Dios. Uno de ellos había sido enviado para anunciarles un hijo y los otros 2 para derribar a Sodoma. 3. Oyendo esto, Abraham se sintió apenado por los sodomitas, se levantó y rogó a Dios por ellos, pidiéndole que no destruyera a los buenos junto con los ímprobos. Dios repuso que no había buenos entre los sodomitas y que si hubiese 10 perdonaría a todos el castigo de sus pecados. Abraham guardó silencio y los ángeles fueron a la ciudad de Sodoma donde Lot les pidió que aceptaran albergarse en su casa, porque era generoso con los forasteros y había aprendido a imitar la bondad de Abraham. Los sodomitas, al ver a los adolescentes de extraordinaria belleza que se habían alojado en la casa de Lot, decidieron gozar de ellos por la fuerza. Lot los exhortó a contenerse y a no ofrecer un espectáculo inconveniente a los extranjeros, que eran sus huéspedes, y que si no podían dominarse, les daría a su hija para satisfacer su lujuria. Pero no cedieron. 4. Dios, iracundo por su audacia y su impudicia, quitó la vista a esos hombres para que no pudieran hallar la entrada de la casa de Lot, y condenó a Sodoma a la destrucción total. Lot, informado por Dios de que los sodomitas serían destruidos, partió de la ciudad con su mujer y sus hijas, que eran 2 y eran vírgenes. En cuanto a los 2 hombres con quienes estaban prometidas se burlaron de Lot y de sus palabras. Dios lanzó sus rayos sobre la ciudad y la hizo arder con todos sus habitantes, y devastó por el fuego los campos, como dije antes cuando escribí sobre la guerra de los judíos. La mujer de Lot, que se dio vuelta llena de curiosidad para ver lo que ocurría a la ciudad, a pesar de que Dios lo había prohibido, fue convertida en una estatua de sal. Yo la he visto, todavía está. Lot y sus hijas huyeron a un pequeño lugar intacto, rodeado por el fuego, y allí se instalaron. Se llama todavía ahora Zoar, palabra que en hebreo significa pequeñez. Allí llevó una vida miserable, porque no tenía compañera y escaseaban las provisiones. 5. Creyendo las vírgenes que se había extinguido todo el género humano, tuvieron contacto con el Padre, pero tomando la precaución de que éste no se enterare. Lo hicieron con el propósito de que no desapareciese completamente la humanidad. Tuvieron hijos, el de la mayor se llamó Moab, que significa, del Padre. El de la menor se llamó Amón, que significa, hijo del género. El primero fue el padre de los moabitas, que son ahora una gran nación, el segundo de los amonitas. Ambas naciones habitan en la Celesiria.
Y así fue como Lot salió de entre los sodomitas. Capítulo 12. Los árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham. 1. Abraham partió hacia Gerar, en Palestina, llevando consigo a Sara como si fuera su hermana, usando la misma simulación que la vez anterior. Temía a Abimelech, el rey de aquella tierra, que también se enamoró de Sara y se propuso corromperla. Pero una grave enfermedad que le envió Dios le impidió satisfacer su lujuria. Cuando sus médicos desesperaban de curarlo, se durmió y recibió en sueños la advertencia de que no debía inferir agravio a la esposa de su huésped. Cuando se recobró, dijo a sus amigos que Dios le había enviado aquella enfermedad para vindicar a su huésped, a cuya esposa se había propuesto violar. Porque no era su hermana, sino su legítima esposa. Dios le había prometido concederle en adelante su favor, si libraba a aquel hombre de preocupación por la castidad de su esposa. Dicho esto, y por consejo de sus amigos, mandó llamar a Abraham y lo exhortó a que no temiera que a su cónyuge le pasara ninguna contrariedad. Porque Dios se había ocupado y por su providencia recuperaba a su mujer sin que hubiese sufrido ninguna ofensa. Apeló a Dios y a la conciencia de la mujer y dijo que no se habría sentido tentado de gozarla si hubiese sabido que era su esposa. Como creyó que era su hermana, no había cometido nada injusto. Le suplicó que no le guardara rencor y le hiciera recuperar el favor de Dios. Si quería seguir con él, obtendría todo lo que necesitara y en abundancia. Si decidía marcharse, lo despediría honrosamente y le daría todas las provisiones que había ido a buscar a su casa. A esto Abraham le respondió que no había mentido respecto al parentesco de su esposa, porque era hija de su hermano, y que no se consideraba seguro cuando viajaba con su esposa sin recurrir a ese subterfugio. Añadió que él no le había causado la enfermedad, porque solo había buscado su propia seguridad. Y le dijo que estaba dispuesto a quedarse con él. Abimelech le concedió tierras y dinero, y ambos convinieron en vivir juntos sin engaños. Prestaron juramento junto a un pozo llamado Bersube, que significa el pozo del juramento. Así lo llama aún hoy la población del lugar. 2. Poco tiempo después Abraham tuvo un hijo de Sara, como le había predicho Dios, y le puso de nombre Isaac, que significa risa. Así lo llamaron porque Sara se había reído cuando Dios le dijo que pariría, no esperaba tener prole a su edad. Sara tenía 90 años y Abraham 100. El hijo nació al año siguiente, y fue circuncidado al 8º día, y desde entonces los judíos acostumbran a circuncidar a sus hijos dentro de ese término. Los árabes a los 13 años, porque Ismael, generador de su pueblo, hijo de Abraham y su concubina, fue circuncidado a esa edad. De lo cual daré ahora una explicación detallada. 3. Sara amó al principio a Ismael, nacido de su sierva Agar, con el cariño que hubiese dispensado a su propio hijo, porque estaba destinado a ser el sucesor en el gobierno. Pero cuando dio a luz a Isaac, no quiso que Ismael se educara junto con el niño, porque era mayor y podía perjudicarlo cuando muriera el padre. Persuadió a Abraham que lo mandara con su madre a un país lejano. Al principio no accedió al pedido de Sara, pensando que era una medida inhumana despedir a un niño y una mujer carentes de recursos, pero al final consintió, porque Dios estaba conforme con lo que Sara había resuelto. Entregó a Ismael a su madre, porque todavía no sabía andar solo, y le mandó que se llevara una botella de agua y una rebanada de pan y se fuera, guiada por la necesidad. Marchó hasta que se encontró en mala situación por falta de provisiones. Cuando estaba por terminarse el agua dejó al niño, que estaba por expirar, al pie de un abeto, y siguió andando sola para no presenciar su muerte. Pero un ángel de Dios le salió al encuentro, le indicó una fuente próxima y le ordenó que cuidara al niño y lo criara porque su salvación sería la felicidad de ella. Ella tuvo fe en la predicción y luego se encontró con unos pastores que la ayudaron a librarse de sus penurias. 4. Cuando el niño creció y llegó a la edad adulta se casó con una mujer oriunda de Egipto, de donde era también su madre. Con la cual tuvo Ismael 12 hijos, Nabaiot, Sider, Abdel, Masan, Idumas, Masmas, Masa,
Codad, Temán, Getur, Nafés y Setmas. Habitaron las tierras que se extienden entre el Eufrates y el Mar Rojo, y llamaron a la región Nabatea. Son árabes y sus tribus llevan sus nombres, por su propia virtud y por la dignidad de su padre Abraham. Capítulo 13. Dios ordena el sacrificio de Isaac. 1. Abraham amaba mucho a Isaac, porque era su unigénito y le había sido dado por Dios en los límites de la senectud. El niño a su vez se ganaba la benevolencia y el amor paternos practicando todas las virtudes, cumpliendo con su deber hacia sus padres y observando piadosamente la adoración de Dios. Abraham también cifraba su felicidad en la esperanza de que a su muerte dejaría a su hijo en situación próspera, y la obtuvo por la voluntad de Dios. Queriendo probar la piedad de Abraham, Dios se le apareció y le enumeró todos los beneficios que le había concedido. Le recordó que lo había hecho superior a sus enemigos y que el nacimiento de su hijo Isaac, motivo principal de su presente felicidad, se lo debía a él, y le dijo que quería que le ofreciera a su hijo como sacrificio y víctima. Le ordenó que lo llevara al monte Morio, que levantara un altar y lo ofreciera en holocausto. Esa sería la mejor manera de manifestar su piedad, anteponiendo a la salvación de su hijo lo que era grato a Dios. 2. Abraham juzgó que no era justo desobedecer a Dios y que estaba obligado a servirlo en todas las circunstancias de la vida, porque todos los seres vivos gozaban de la vida por su providencia y sus dones. Ocultando la orden de Dios y sus propósitos de sacrificar a su hijo, a su mujer y sus siervos, para que no le impidieran obedecer a Dios, tomó a Isaac con 2 siervos y cargando en un asno lo necesario para el sacrificio partió hacia la montaña. Los siervos marcharon con él 2 días, al tercer día, cuando vio delante de sí a la montaña, dejó en el campo a los siervos que lo acompañaban y siguió adelante con su hijo. Era la montaña en la cual el rey David levantó después el templo. Llevaba todo lo necesario para el sacrificio menos el animal que había de ser ofrendado. Isaac tenía 25 años de edad. Y cuando estaba construyendo el ara preguntó a su padre qué sacrificio ofrecerían, ya que faltaba la víctima para el holocausto. Le contestó que Dios proveería la víctima, porque él tenía el poder de suministrar todo lo que el hombre necesita y de privar de lo que tienen a los que se creen seguros. Por eso si Dios quería que le fuera propicio el sacrificio proveería él mismo la víctima. 3. Cuando estuvo preparado el altar y Abraham depositó la leña y todo estuvo listo, habló de este modo a su hijo: «Oh, hijo, muchos votos hice a Dios para que tú nacieras. Cuando viniste al mundo te eduqué con los mayores cuidados, no habiendo nada que te fuera útil que no me empeñara en conseguir. Y nada que me hiciera más feliz que la idea de verte hecho un hombre y de dejarte a mi muerte como sucesor de mis dominios. Pero como fue voluntad de Dios que yo fuera tu padre, y ahora es su voluntad que renuncie a ti, acepta con valor tu consagración. Porque te cedo a Dios, que ha considerado conveniente reclamarme esta prueba de veneración por los beneficios que me ha concedido, siendo mi sostenedor y mi defensor. Como has nacido morirás ahora, no de la manera ordinaria, sino enviado a Dios, Padre de todos los hombres, por tu propio Padre, por la vía ritual del sacrificio. Sin duda te considera digno de irte del mundo no por enfermedad ni por guerra ni por ninguna de las otras maneras corrientes, sino recibiendo tu alma en solemne sacrificio, para ponerte junto a sí. Y allí serás mi apoyo y el sostenedor de mi vejez. Para eso principalmente te crié, y tú ahora harás que Dios sea mi consuelo en tu lugar. 4. Isaac, que era de ánimo generoso, como hijo de su padre, quedó muy satisfecho del sermón y dijo que no habría merecido haber nacido si rechazase la decisión de Dios y de su padre y no se adaptase rápidamente a su gusto. Sería injusto desobedecerlo aunque lo hubiese resuelto únicamente su padre. Y se dirigió inmediatamente al altar para ser sacrificado. El hecho se habría consumado si Dios no se hubiera opuesto, llamando en voz alta a Abraham por su nombre, le prohibió que matara a su hijo. Y le dijo que no era por deseo de sangre humana que le había mandado matar a su hijo, ni quería apartarlo de aquel a quien había hecho su padre, sino para explorar su ánimo y saber si obedecería la orden.
Conociendo ahora la prontitud y disposición de su piedad, se alegraba de haberle concedido sus favores y no dejaría de velar por él y por toda su descendencia. Su hijo viviría muchos años y después de gozar de una existencia feliz dejaría una fuerza potente a una posteridad grande y legítima. Le predijo asimismo que su familia crearía numerosas naciones y que los patriarcas dejarían una fama eterna. Su posteridad obtendría la tierra de Canaán y concitaría la envidia de todos los hombres. Dicho esto, Dios hizo aparecer de pronto un carnero para el sacrificio. Habiendo recibido la promesa de tantos grandes favores, Abraham e Isaac se abrazaron, y después de hacer el sacrificio volvieron a reunirse con Sara y vivieron felices todos juntos, asistidos por Dios en todo lo que necesitaban. Capítulo 14. Muerte de Sara. 1. Sara murió poco después, habiendo vivido 127 años. La sepultaron en Hebrón. Los cananeos le cedieron un sepulcro público, pero Abraham compró la tierra por 400 siclos a un tal Efraín, un habitante de Hebrón. Allí edificó Abraham su monumento y el de sus descendientes. Capítulo 15. Los trogloditas, descendientes de Abraham y Cetura. 1. Después Abraham se casó con Cetura, con la que tuvo 6 hijos, hombres de trabajo y de agudo ingenio, Sambrán, Hazar, Madán, Madián, Josubac y Suc. Los hijos de Suc fueron Sabatán y Dadán. Los de Latuzim, Asur y Siloames. Los hijos de Madián fueron Efas, Ofres, Anoc, Evidas y Eldas. Para todos sus hijos y nietos Abraham instaló colonias ocupando las tierras trogloditas y la región de la Arabia Feliz, que se extendía hasta el Mar Rojo. Ofres hizo la guerra a Libia y la conquistó, y sus nietos, que la habitaron, pusieron su nombre al país y lo llamaron África. Lo que acabo de relatar lo atestigua Alejandro Polihistor, quien dice, el profeta Cleodemo, llamado también Malcus, en la historia que escribió de los judíos, dice, de acuerdo con el relato de Moisés, su legislador, que Abraham tuvo muchos hijos con Cetura, y nombra a 3 de ellos, Afer, Surim y Jafrán. Agrega que de Surim salió el nombre de Asiria, y de los otros 2, Afer y Jafrán, los de la ciudad de Afra y de la tierra del África. Porque esos hombres ayudaron a Hércules cuando peleó contra Libia y Anteo. Y dice que Hércules se casó con la hija de Afra y tuvo con ella un hijo, Didoro, hijo de este fue Sofón, de donde sale el nombre del pueblo bárbaro de los Sofaseos. Capítulo 16. Enlace de Isaac con Rebeca. 1. Cuando Abraham resolvió tomar por esposa para su hijo Isaac, que tenía 40 años de edad, a Rebeca, nieta de su hermano Nacor, envió a hacer los esponsales al más anciano de sus sirvientes, después de haberlo obligado a darle la máxima garantía de fidelidad. El juramento se hizo de la siguiente manera: cada cual puso la mano debajo del muslo del otro, y ambos invocaron a Dios como testigo de lo que debían hacer. Y mandó con 61 a sus amigos como obsequio objetos que por ser raros o nunca vistos en aquella tierra eran de valor inestimable. El viaje insumió al sirviente mucho tiempo, porque era difícil transitar por la Mesopotamia, en invierno por el espesor del cieno, y en verano por la falta de agua y por los ladrones que infestaban el lugar y contra los cuales los viajeros debían precaverse. Finalmente llegó a Carra. Antes de entrar en la ciudad se encontró con una gran cantidad de doncellas que iban a buscar agua y rogó a Dios que Rebeca, aquella a la que su amo le había enviado a pedir para su hijo, estuviese entre ellas. Y que la señal para reconocerla, fuese que las demás le negasen agua y ella se la diese. 2. Con ese propósito se acercó a la fuente y pidió a las doncellas que le dieran agua para beber. Todas se negaron, con la excusa de que la necesitaban para sus casas y no podían disponer de la menor cantidad. Solo una reprochó a las demás su falta de hospitalidad. Y les preguntó cómo podrían compartir la vida de los hombres si se negaban a compartir con ese hombre un poco de agua. Y se la ofreció gentilmente para beber. El criado pensó que su misión tendría éxito, pero deseando conocer la verdad, la alabó por su generosidad y su humanidad,
porque no había vacilado en dar agua al que la necesitaba, aunque le costaba trabajo sacarla. Y le preguntó quiénes eran sus padres, felicitándolos por tener una hija como ella. Sin duda estarás casada, a satisfacción de ellos, le dijo, con un buen esposo a quien darás hijos legítimos. Rebeca no desdeñó responder a su pregunta, y le dijo quién era su familia. Mi nombre es Rebeca, dijo. Mi padre se llamaba Batuel, pero ya ha muerto. Mi hermano es Labán, que junto con mi madre atiende todos los asuntos de mi familia y cuida mi virginidad. Al oírlo el criado se alegró mucho por el episodio y vio que era Dios quien había dirigido sus pasos. Sacando los brazaletes que había llevado, y otros adornos propios de una virgen, se los dio a la muchacha como agradecimiento y recompensa por su amabilidad. Diciéndole que era justo que se los diera porque había sido más amable que las demás. Como se acercaba la noche y no podía seguir viaje, le pidió que le permitiera pernoctar en su casa. Sacando sus preciosos adornos para mujeres, le dijo que no los confiaría a nadie mejor que a ellos, y que sin duda por ser tan humanitarios su madre y su hermano no quedarían desconformes con él. Porque no sería una carga y pagaría el alojamiento y los gastos de su propio peculio. Replicó ella que había acertado en cuanto a la humanidad de sus padres, pero que no aceptarían dinero y lo hospedarían completamente gratis. Pero primero era necesario que le pidiera licencia a su hermano Labán para llevarlo a su casa. 3. Hecho lo cual la muchacha condujo al forastero. Los criados de Labán se hicieron cargo de los camellos y a él Labán lo llevó a comer. Después de la cena les dijo, a él y a la madre de la joven, Abraham es hijo de Tare, y pariente de vosotros, porque Nacor, mujer, el abuelo de estos hijos, era hermano de Abraham, de padre y madre. Él me envió porque desea tomar a esta doncella como esposa de su hijo. Es su hijo legítimo y su único heredero. Podría conseguir a la mujer más opulenta de aquella tierra, pero no quiere que su hijo se case con ninguna de ellas, sino que contraiga enlace honorablemente con una de su raza. Fue por voluntad de Dios que encontré a tu hija y su casa, porque cuando estaba cerca de la ciudad vi una cantidad de doncellas que iban a la fuente, y rogué que pudiese encontrarme con esta virgen, lo cual así sucedió. Debéis, por lo tanto, confirmar el matrimonio, cuyos esponsales han sido hechos de antemano por decisión divina, y honrar a Abraham, que me envió con tanto empeño. Comprendiendo que era la voluntad de Dios, enviaron a la joven de acuerdo con las condiciones pedidas. Isaac casó con ella y recibió la herencia, porque los hijos de Cetura se habían instalado en sus propias colonias. Capítulo 17. Muerte de Abraham. 1. Poco tiempo después murió Abraham. Fue un hombre de virtudes incomparables, favorecido por Dios por su gran piedad. El total de su vida fue de 175 años, fue sepultado en Hebrón, junto con su esposa Sara, por sus hijos Isaac e Ismael. Capítulo 18. Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Matrimonio de Esaú. Isaac bendice a Jacob. 1. La mujer de Isaac quedó embarazada, después de la muerte de Abraham, y como el vientre adquiriera un volumen inusitado, Isaac, inquieto, preguntó por ella a Dios. Este le contestó que Rebeca pariría gemelos, y que las naciones tomarían el nombre de sus hijos. Y que el que saliera segundo sería superior al primero. No mucho tiempo después, como predijera Dios, nacieron gemelos, el mayor era áspero y velloso de la cabeza a los pies, pero el menor lo tomó del calcañar cuando estaba naciendo. El padre amaba al mayor, que por su pilosidad fue llamado Esaú o Seir, porque en hebreo se dice Seir al pelo. Jacob, el menor, era más amado por la madre. 2. Como había hambre en el país, Isaac quiso trasladarse a Egipto, pero por orden de Dios se trasladó a Gerar, donde el rey Abimelech lo recibió, porque Abraham había vivido en un tiempo con él y había sido su amigo. Al principio lo trató amablemente, pero luego sintió envidia al ver que Dios lo ayudaba y lo favorecía, y lo alejó de su lado. Advirtiendo Isaac que la envidia había cambiado al rey, se retiró a un sitio llamado El Val,
no lejos de Gerar. Comenzó a abrir un pozo, pero lo atacaron unos pastores para impedir que lo hiciera. No queriendo luchar, se retiró y abrió otro pozo. Otros pastores de Abimelech lo hostigaron a su vez. Dejó también el segundo pozo y se retiró, y de ese modo se ganó la tranquilidad gracias a su conducta prudente. Finalmente, el rey lo autorizó a abrir un pozo sin sufrir inconvenientes. Le puso de nombre Rehobot, que significa amplio espacio. De los pozos anteriores uno se llamaba Escón, que significa altercado, el otro Sitena, que significa enemistad. Los asuntos de Isaac crecieron en potencia y magnitud. Abimelech creyó que Isaac le guardaba rencor por la mutua desconfianza que había entre los dos y porque Isaac se retiró ocultando su enemistad. Temió que su anterior amistad con Isaac no fuera eficaz si éste se proponía vengarse de las ofensas. Fue, por tanto, a renovar la amistad con él llevando consigo a uno de sus generales, llamado Ficol. Después de obtener lo que quería, gracias a la bondad de Isaac, que prefería la amistad que Abimelech le había demostrado anteriormente a él y a su padre, a su ira posterior, se volvió a su casa. 3. Cuando Esaú, el hijo preferido de Isaac, llegó a los 40 años, se casó con Ada, hija de Elón, y con Alibama, hija de Esebón, poderosos señores de los cananeos. Realizó los matrimonios por su propia autoridad, sin consultar a su padre. Si hubiese preguntado a Isaac, éste no habría consentido los enlaces, porque no estaba conforme en contraer alianzas con los habitantes de esas tierras. Pero no queriendo molestar a su hijo, ordenándole abandonar a sus esposas, prefirió guardar silencio. 4. Cuando llegó a viejo y quedó privado de la vista, llamó a Esaú y le dijo que además de su ceguera, su senectud le impedía rendir culto a Dios. Y le ordenó que fuera a cazar todos los venados que pudiera y que luego le preparase una cena. Podría entonces suplicar a Dios que ayudara a su hijo y lo sostuviera durante toda su vida. Añadió que no sabía a ciencia cierta la fecha de su muerte y que deseaba obtener de antemano, con sus oraciones, la benevolencia divina para él. 5. Esaú salió a cazar. Pero Rebeca, creyendo que era mejor implorar el favor de Dios para Jacob, contrariando la voluntad de Isaac, le ordenó que matara unos cabritos y preparara un guisado. Jacob obedeció a su madre, siguiendo sus instrucciones. Cuando estuvo listo el guisado, se cubrió los brazos con la piel de un cabrito para que su padre, por el vello, creyera que era Esaú. Eran mellizos, iguales en todo y diferentes solo en este detalle. Lo hizo por temor de que su padre, antes de hacer las imploraciones, descubriera su superchería y lo maldijera. Le llevó la vianda e Isaac, reconociéndolo por la voz, llamó a su hijo. Este le dio la mano, cubierta con la piel de cabrito. Cuando Isaac la tocó dijo, tu voz parece la voz de Jacob, pero por el espesor de tu vello veo que eres Esaú. 6. Sin sospechar el engaño comió el guisado y se entregó a rogar e interceder ante Dios. Y dijo, Señor de todos los tiempos y Creador de todas las cosas. Tú fuiste el que concedió a mi padre abundancia de cosas buenas, y me diste todo lo que tengo, y prometiste a mi posteridad ser su ayuda y su sostén y concederle favores más grandes aún. Confirma ahora tus promesas y no me abandones, porque en mi presente condición te necesito más que nunca. Concede tu gracia a mi hijo, evítale todos los males. Concédele una vida feliz y la posesión de todo lo bueno que tú puedes acordar. Hazlo temible para sus enemigos y honrado y amado por sus amigos. 7. Esto es lo que pidió Isaac a Dios, creyendo que sus ruegos eran para Esaú. Apenas había terminado cuando volvió Esaú de la casa. Cuando Isaac advirtió el error, guardó silencio. Pero Esaú le pidió que le hiciera compartir la bendición que le había dado a su hermano. El padre se negó, porque todas las oraciones las había volcado sobre Jacob. Esaú lloró por el error. Su padre, apenado por su llanto, le dijo que sería superior en la caza y fuerte de cuerpo y en el ejercicio de las armas, en todo lo cual obtendría gloria eterna, él y después de él su posteridad.
pero que debería servir a su hermano. 8. Jacob temía que su hermano lo castigara por el engaño de la bendición paterna. Su madre lo libró del peligro convenciendo a Isaac que tomara esposa para Jacob en la Mesopotamia, entre los miembros de su familia. Capítulo 19. El sueño de Jacob. Raquel. Jacob huye a la Mesopotamia. 1. Jacob fue enviado a la Mesopotamia por su madre para que se casara con la hija de su hermano Labán, matrimonio autorizado por Isaac en atención a los deseos de su esposa. Viajó por las tierras de Canaán y como odiaba a sus habitantes no se alojó en la casa de ninguno de ellos, antes bien se tendió al aire libre apoyando la cabeza en un montón de piedras reunidas. Vio entonces en sueños una escalera que iba de la tierra al cielo, y personas que descendían de la escalera y que parecían superiores a los seres humanos. Finalmente, apareció Dios mismo sobre ella, claramente visible. Y llamándolo por su nombre le habló de esta manera. 2. Jacob, no es propio que tú, hijo de un buen padre y nieto de un abuelo que ganó reputación por sus grandes virtudes, te desalientes por tu actual situación, debes esperar tiempos mejores. Porque con mi ayuda tendrás todas las cosas buenas en abundancia. Yo traje a Abraham hasta aquí desde la Mesopotamia, cuando fue desterrado por sus parientes, e hice de tu padre un hombre feliz. No menor será la felicidad que te concederé a ti. Levanta el ánimo y prosigue este viaje con mi guía, porque el matrimonio que buscas con tanto empeño será consumado. Y tendrás buenos hijos cuyos descendientes serán multitudes innumerables, y dejarán lo que tengan a una posteridad más numerosa aún, y a ellos y su posteridad les doy el dominio de esta tierra. Y su posteridad llenará toda la tierra y el mar que ilumina el sol. No temas ningún peligro, ni al trabajo que deberás cumplir, yo velaré ahora por lo que debes hacer, y mucho más en lo futuro. 3. Estas fueron las predicciones que Dios hizo a Jacob, quien se alegró de lo que había visto y oído y echó aceite en las piedras, porque en ellas le habían sido hechas las predicciones de tantos grandes favores. Hizo, además, el voto de que ofrecería un sacrificio sobre ellas, si vivía y volvía sano y salvo, y en tal caso daría a Dios el diezmo de lo que hubiese adquirido. Consideró también que aquel era un lugar de honor, y lo llamó Besel, lo que en la lengua de los griegos significa casa de Dios. 4. Prosiguió viaje hacia la Mesopotamia y llegó finalmente a Carra. Se encontró en los suburbios con pastores, adolescentes y muchachas, sentados junto a un pozo, y se quedó con ellos como si desease tomar agua. Comenzó a hablar con ellos y les preguntó si conocían a un tal Labán y si aún vivía. Todos respondieron que lo conocían, porque no era una persona sin importancia para que hubiese alguno que lo ignorara, y que su hija solía pacer con ellos el rebaño de su padre. Y se extrañaron de que aún no hubiese llegado. Por su intermedio, dijeron, podrás averiguar mayores detalles sobre su familia. Cuando decían esto llegó la doncella con otros pastores. Le señalaron a Jacob diciéndole que era un forastero que preguntaba por su padre. Contenta como una criatura por la llegada de Jacob, le preguntó quién era, de dónde venía y qué le hacía falta. Y le dijo que ojalá pudieran darle todo lo que necesitaba. 5. Jacob quedó cautivado no tanto por la comprobación de su parentesco ni por la benevolencia con que lo recibía, como por el sentimiento de amor que le provocó la doncella y la sorpresa que experimentó ante su belleza, tan deslumbrante que pocas mujeres de su edad podían ostentar. Y dijo, si tú eres la hija de Labán, existe un parentesco anterior a tu nacimiento y al mío. Abraham fue hijo de Tare, como Harán y Nacor. Tu abuelo Batuel fue hijo de Nacor. Mi padre, Isaac, de Abraham y Sara, hija de Harán. Pero hay otro lazo de parentesco más próximo entre nosotros dos, porque mi madre, Rebeca, es hermana de tu padre Labán, de padre y madre. Luego tú y yo somos primos hermanos. Vine ahora a saludaros y a renovar nuestra relación. Ante estos recuerdos la doncella, como suelen hacer las adolescentes, se echó a llorar y abrazó a Jacob, porque había oído hablar a su padre de Rebeca y sabía que sus padres la apreciaban.
Lo abrazó y le dijo que su llegada sería un gran placer para su padre y para toda su familia, los que siempre hablaban de su madre y la recordaban mucho. Luego le rogó que fuera a ver a su padre, ella lo conduciría, porque no era justo privarlo más tiempo de ese gran placer. 6. Dicho esto lo llevó a presencia de Labán. Recibido por su tío, se sintió seguro y entre amigos, y les produjo mucho placer con su presencia inesperada. Pocos días después Labán le dijo que no podía expresar en palabras la alegría que le había ocasionado su llegada, pero quería saber el motivo de su visita y por qué había dejado a sus ancianos padres, que necesitaban de sus cuidados, y le dijo que le daría toda la ayuda que fuera necesario. Jacob le explicó el motivo de su viaje, diciéndole que Isaac tenía 2 hijos mellizos, él y Esaú, que éste, habiendo perdido las bendiciones de su padre, que por la sabiduría de su madre habían recaído en él, quiso matarlo, por haber sido privado del reino que le daría Dios y de los beneficios implorados por su padre. Por eso se había ido, siguiendo las instrucciones de su madre. Porque, dijo, todos somos hermanos, pero mi madre aprecia más una alianza con ustedes que con cualquier familia de aquella tierra. Confié para mi peregrinación en la protección de Dios y en la tuya y por eso me considero seguro en las actuales circunstancias. 7. Labán prometió ayudarlo amistosamente, en homenaje de sus antepasados y sobre todo en obsequio de su madre, a la que demostraría su afecto, aun estando ausente, rodeando de atenciones a su hijo. Porque lo nombraría principal pastor de su rebaño, con toda la autoridad necesaria. Y cuando quisiera volver a reunirse con sus padres, les enviaría obsequios dignos de su estrecho parentesco. Jacob escuchó sus palabras con mucha alegría y le dijo que con gusto aceptaría todas las labores que quisiera encomendarle mientras estuviese con ellos, pero que quería a Raquel por esposa, como recompensa por esas labores. Porque ese fue el propósito de su viaje, y porque amaba a la doncella. Labán aceptó complacido la propuesta y consintió en darle la doncella porque dijo que no podría encontrar otro yerno mejor que él. Pero le anunció que se la daría por esposa si se quedaba cierto tiempo a vivir con ellos, porque no quería que su hija fuera a vivir entre los cananeos. Ya estaba bastante arrepentido de la alianza que había hecho anteriormente su hermana. Jacob consintió, conviniendo en que se quedaría 7 años. Resolvió servir este tiempo a su suegro, para que así, conociendo su virtud, supiera qué clase de hombre era. Labán aceptó las condiciones y transcurrido el tiempo señalado, preparó la ceremonia nupcial. Cuando llegó la noche, sin que Jacob lo advirtiera, Labán le puso en la cama a su otra hija, que era mayor que Raquel y de rostro no tan agraciado. Por el vino que habían bebido y la oscuridad, Jacob no advirtió con quién se acostaba. Cuando llegó la luz del día, conoció el engaño y reprochó a Labán su proceder injusto. Labán le pidió perdón y alegó que no le había dado a Lía por maldad, sino obligado por la necesidad. Sin embargo, nada le impediría casarse también con Raquel, si le servía otros 7 años le daría a la doncella que amaba. Jacob accedió a la condición, porque su amor por la muchacha no le permitía hacer otra cosa. Y después de otro lapso de 7 años, tomó a Raquel en matrimonio. 8. Las 2 hermanas tenían cada cual una criada, que les había dado el padre. La de Lía era Selfa y la de Raquel, Bala, no eran esclavas, sino sometidas a sus amas. Lea sufría por el amor que su marido demostraba a su hermana, pensó que si le diera hijos sería más apreciada, y en este sentido rogó continuamente a Dios. Dio a luz un hijo, y su esposo se reconcilió con ella. Lía le puso el nombre de Rubén, porque Dios había tenido misericordia dándole un hijo, esto es lo que significaba el nombre. Después de cierto tiempo tuvo 3 hijos más, Simeón, nombre que significa que Dios había escuchado sus ruegos, Leví, el confirmador de su amistad, y luego Judá, que significa acción de gracias. Raquel, temiendo que la fertilidad de Lía haría disminuir su parte del amor de Jacob, le dio como concubina a su criada Bala, con ella tuvo Jacob un hijo llamado Dan. Nombre que en griego podría interpretarse como reivindicación de Dios.
Luego nació Neftalí, conquistado con dolo, porque Raquel había contendido con la fecundidad de su hermana mediante el dolo. Pero Lía siguió el mismo sistema, y usó del mismo artificio contra su hermana, dio a su marido a su criada Selfa como concubina. Tuvo un hijo cuyo nombre fue Gad, que puede interpretarse como ventura. Después de él nació Aser, que sería, el que da dicha, porque había aumentado la dicha de Lía. Rubén, el hijo mayor de Lía, trajo mandrágoras a su madre. Cuando Raquel las vio le pidió que se las diera, porque ansiaba comerlas. Su hermana se las negó, diciéndole que se conformara con haberla privado de los favores de su marido. Raquel, para aliviar la animosidad de su hermana, le propuso cederle esa noche a su marido para que se acostara con ella. Aceptó Lía el favor, y aquella noche Jacob durmió con ella, por gracia de Raquel. Luego dio a luz a estos hijos, Isacar, que significa nacido por merced, y Zabulón, o prueba de la benevolencia hacia ella, y una hija, Dina. Un tiempo después Raquel tuvo un hijo llamado José, que significa que habría un agregado. 9. Jacob apacentó el rebaño de su suegro durante 20 años. Pasado este tiempo le pidió permiso para irse a su casa con sus esposas. Como su suegro se lo negara, decidió marcharse secretamente y consultó la opinión de sus mujeres sobre el viaje. Ellas se declararon conformes. Raquel se llevó consigo las imágenes de los dioses que según sus leyes adoraban en esa tierra y se fugó con su hermana, los hijos de ambas, las criadas y todo lo que poseían. Jacob se llevó además la mitad del ganado, sin decir nada a Labán. La razón de que Raquel se llevase los ídolos, aunque Jacob le había enseñado a despreciar esos cultos, fue que, en caso de que fueran perseguidos y alcanzados por su padre, podría acudir a los ídolos para lograr su perdón. 10. 3 días después, al enterarse de que Jacob había partido con sus hijas, Labán se sintió muy indignado y los persiguió llevando consigo un grupo de hombres, al 7º día los alcanzó, encontrándolos cuando estaban descansando en una loma. No discutió con ellos porque era la caída de la tarde, pero Dios se le apareció en sueños y le advirtió que debía recibir a su yerno y sus hijas pacíficamente, que no se dejara llevar por la ira e hiciera un pacto con Jacob. Y le previno que si juzgando que eran un grupo reducido los atacaba violentamente, él estaría de parte de ellos. Advertido de ese modo por Dios, Labán llamó a Jacob al día siguiente para tratar con él y le relató el sueño que había tenido. Cuando aquél se acercó confiado le reprochó su proceder, diciendo que lo había mantenido cuando era pobre y le había dado todo lo que necesitaba. Te di, dijo, mis hijas en matrimonio, y supuse que de este modo aumentaría tu afecto, pero tú no tuviste consideración ni por el parentesco que me une con tu madre ni por el que contrajimos luego nosotros. Ni por las esposas con quienes te casaste, ni por los hijos de los que soy abuelo. Me trataste como si fuera tu enemigo, llevándote mi ganado y convenciendo a mis hijas que huyeran del lado de su padre. Y llevándote las sagradas imágenes paternales que adoraron mis antepasados y a las que yo honré con el mismo culto. Y todo esto lo has hecho siendo mi pariente, hijo de mi hermana y esposo de mis hijas, y después de haber sido tratado por mí con hospitalidad y de haber comido en mi mesa. Dicho esto por Labán, Jacob se defendió diciendo que él no era el único en quien Dios había implantado el amor a la patria y que era razonable que después de tanto tiempo quisiera volver a su tierra. En cuanto a la rapiña de que me acusas, dijo, cualquiera que lo juzgase encontraría que fuiste tú quien me trató con injusticia. En lugar de las gracias que debiera haber recibido de ti por cuidarte y aumentarte el ganado, me reprochas sin razón por haberme llevado apenas una pequeña parte. En cuanto a tus hijas has de saber que no es con malas artes que me han seguido en mi regreso a mi hogar, sino por el amor que las esposas sienten naturalmente por sus maridos. Y no me siguen tanto a mí como a sus hijos. De este modo se justificó para rechazar la acusación de haber actuado injustamente. Luego añadió sus propias quejas y acusaciones contra Labán, diciendo que era el hijo de su hermana y que le había dado sus hijas en matrimonio, pero que lo había agotado haciéndolo trabajar para él 20 años.
Los que tuvo que trabajar para casarse con sus hijas fueron pasables, pero los que agregó luego fueron peores que si hubiesen sido inferidos a un enemigo. Porque en realidad Labán había tratado muy mal a Jacob, como viera que Dios estaba con él en todo lo que deseaba, le prometía que del ganado nuevo que naciera, le corresponderían a veces los blancos y otras veces los negros. Pero cuando los que debían pasar a poder de Jacob eran numerosos, no cumplía su palabra y le decía que se los entregaría al año siguiente, porque le envidiaba la cantidad de sus posesiones. Le prometía siempre en la creencia de que no habría una producción tan grande. Y cuando nacía el ganado lo engañaba. 11. En cuanto a las imágenes sagradas, Jacob lo invitó a que lo registrara. Labán aceptó y cuando Raquel lo supo las puso en la silla del camello en que viajaba, y se sentó encima. Luego dijo que la menstruación le impedía levantarse. Labán dejó de buscar, porque no suponía que su hija se acercaría a los ídolos estando en ese estado. Hizo un pacto con Jacob, sellado con juramento, de que no le guardaría rencor por lo acontecido, y Jacob aceptó y prometió amar a las hijas de Labán. Hicieron los juramentos en unas montañas en las que levantaron una columna de forma de altar. Por eso aquella colina se llama Galaad, y por eso aquella tierra se sigue llamando aún hoy la tierra de Galaad. Después de festejar el pacto, Labán se volvió a su casa. Capítulo 20. Jacob vuelve a Canaán. Su encuentro con Esaú. 1. Cuando Jacob se dirigía a la tierra de Canaán vio ante él en el camino unos ángeles de Dios que le dieron buenas referencias de su futuro, al sitio en que aparecieron lo llamó campamento de Dios. Deseando saber cuáles eran las intenciones que tenía su hermano a su respecto, envió mensajeros para que lo averiguaran con exactitud, temiendo que subsistiera la antigua enemistad. Les encargó que dijeran a Esaú que Jacob no había creído conveniente vivir con él cuando estaba enojado y por eso se había ido de la región, pero que ahora, suponiendo que el tiempo transcurrido había modificado las cosas, volvía a su hogar trayendo consigo a sus esposas y sus hijos y los bienes que había adquirido. Se entregaba en sus manos, con todo lo que era más caro para él. Su mayor placer sería compartir con su hermano todo lo que Dios le había dado. Los mensajeros transmitieron el mensaje y Esaú, muy contento, le salió al encuentro con 400 hombres. Cuando Jacob supo que se aproximaba con tanta gente armada, tuvo miedo. Se encomendó a Dios y arbitró los recursos necesarios para salvarse él y los suyos si los atacaban violentamente. Dividió a su comitiva en dos partes, envió la primera delante y ordenó a la otra que lo siguiera muy de cerca. De tal modo si el enemigo dominaba a la primera se refugiaría en la segunda. Hecho esto envió presentes a su hermano, consistentes en animales de carga y numerosos cuadrúpedos de todas clases que serían muy estimados por sus destinatarios debido a su rareza. Los envió separados por ciertos intervalos entre sí, para que fueran llegando continuamente y parecieran más numerosos. Esperaba aplacar la cólera de Esaú con los presentes, si aún estaba irritado. Dio asimismo instrucciones a los mensajeros de que le hablaran en términos amables. 2. Hechos todos estos preparativos de día, Jacob se puso en marcha de noche con su comitiva. Después de cruzar el río Jaboc, Jacob quedó rezagado. Tropezó con un espectro que lo provocó, luchó con él y lo venció. El espectro alzó la voz y habló, diciéndole que se alegrara por lo que le había sucedido porque no era una victoria fácil la que había obtenido. Había vencido a un ángel divino y debía considerar la victoria como un presagio de la gran felicidad que le esperaba. Su descendencia jamás fracasaría y nadie sería bastante fuerte para vencerla. Le ordenó además que en lo sucesivo se llamara Israel, palabra que en hebreo significa, el que luchó con el ángel divino. Estas promesas fueron formuladas a ruego de Jacob, que cuando supo que era un ángel de Dios le pidió que le aclarara su futuro. Pronunciadas sus palabras el espectro desapareció. Jacob quedó complacido por todo lo ocurrido y llamó a aquel sitio Fanuel, que significa, el rostro de Dios. Como de la lucha le quedara dolorido el nervio ancho, se abstuvo después de comer ese nervio.
Y por eso nosotros no lo comemos hoy en día. 3. Cuando Jacob supo que su hermano estaba cerca, envió delante a sus mujeres, cada cual con su criada, para que vieran de lejos la pelea de los hombres, si este era el designio de Esaú. Luego se dirigió a su hermano Esaú y le hizo una reverencia. Esaú, que no abrigaba malas intenciones, le devolvió el saludo, y le preguntó quiénes eran esas mujeres y esos niños. Cuando averiguó lo que deseaba saber, le pidió que fueran con él a la casa de su padre. Pero Jacob se excusó pretextando que los animales estaban cansados, y Esaú se volvió a Zaida, que así se llamaba el lugar donde vivía. Le había puesto ese nombre, hirsuto, por su hirsuta cabellera. Capítulo 21. El rapto de Dina. 1. Jacob llegó a un sitio que todavía ahora se llama Esquenas, tiendas, y de ahí se trasladó a la ciudad de Siquem, que era de los cananeos. Los siquemitas celebraban una festividad solemne y Dina, la única hija de Jacob, fue a la ciudad a ver los atavíos de las mujeres. Cuando la vio Siquem, hijo del rey Yeme, la raptó y la violó. Pero enamorado de la joven, rogó a su padre que le pidiera a la joven en matrimonio. El padre consintió y fue a ver a Jacob para pedirle que su hijo tomara a Dina en legítimo connubio. Jacob juzgó que la ley le prohibía casar a su hija con un extranjero, pero no podía negarse a un personaje de tan alta jerarquía, y le pidió permiso para consultar el caso. El rey partió, esperando que Jacob accedería al enlace. Jacob informó a sus hijos de la violación de su hermana y del pedido de M. Y les pidió que le dieran un consejo. Nadie supo decir nada, salvo Simeón y Leví, hermanos de madre de la muchacha, que convinieron en la siguiente resolución: como los siquemitas estaban de fiesta, los atacarían de noche cuando se hallaran dormidos. Matarían a todos los hombres, incluso al rey y su hijo, y respetarían a las mujeres. Esto lo hicieron sin el consentimiento de su padre, y rescataron a su hermana. 2. Cuando Jacob, estupefacto ante la magnitud de aquellos actos, reprochaba a sus hijos por haberlos cometidos, se le apareció Dios y le ordenó que recuperara el ánimo, que purificara las tiendas y ofreciera los sacrificios que había prometido cuando fue a Mesopotamia y vio la visión. Cuando estaba purificando a su gente, encontró los dioses de Labán, no sabía que Raquel los había robado. Los escondió enterrándolos al pie de una encina, luego partió de allí y ofreció sacrificio en Besel, donde había visto el sueño cuando se dirigía a Mesopotamia. 3. De allí siguió viaje y llegó a Efrata, donde sepultó a Raquel, que murió de parto. Fue la única de los parientes de Jacob que no tuvo la honra de ser sepultada en Hebrón. Después de cumplir un largo periodo de luto, dio al hijo que había nacido el nombre de Benjamín, por el dolor que le había causado a la madre. Estos fueron los hijos de Jacob, 12 varones y una mujer. De ellos 8 eran legítimos, 6 de Lía y 2 de Raquel, y 4 de las criadas, 2 de cada una. Los nombres ya han sido dichos anteriormente. Capítulo 22. Muerte de Rebeca y de Isaac 1. De allí Jacob se trasladó a Hebrón, ciudad situada en Canaán. Allí residía Isaac. Vivieron un tiempo juntos. A Rebeca Jacob no la encontró viva. Isaac murió al poco tiempo de regresar su hijo y fue enterrado por sus hijos junto a su mujer, en Hebrón, donde tenían el sepulcro de sus antepasados. Isaac fue un hombre amado por Dios, y recibió los favores de la providencia divina después de su padre Abraham. Vivió muchísimos años. Después de vivir virtuosamente 185 años, murió.